Buenas, hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos con un nuevo podcast, acompañado de mis amigas, y les vamos a hablar acerca del libro de ensayo sobre la ceguera, con el título de este podcast, Ceguera de los Blanca. Me presento, soy Alexander Tumbaco, y en esta tarde lluviosa estoy acompañado de Noelia Costa, Hola chicos. Valeria Paucar, Hola, ¿qué tal? Melanie Jarrín Hola, ¿qué tal? y mi gran amiga Daisy Flores. Hola, un gusto. Muy bien, ahora comenzamos hablando con Daisy. En primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Y algo que nos quieras contar acerca de ensayos sobre la ceguera? Ok, muy amable, gracias. Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Muy gustosa de haber asistido a este podcast. Pues vamos a hablar un poquito sobre el ensayo de la ceguera. Ok, es una novela publicada en 1995, escrita por el autor portugués José Saramago. Premio Nobel de la Literatura en 1998. Según el autor, esta novela plasma, critica y desenmascara una sociedad que estaba podrida y desordenada. Qué interesante. En realidad, o sea, personalmente, cuando leí el título como tal de Ensayo sobre la ceguera, creí que era un ensayo sobre una ceguera o tipos de ceguera, más nunca consideré el fondo del libro como tal, ni el desarrollo de los personajes, ni de los escenarios, ya que me pareció un libro muy interesante, muy profundo, el cual explica muchas situaciones que muchas veces pasa a la sociedad como tal, e incluso el hecho de que describan no una ceguera como normalmente se considera o se cree que es una ceguera negra, sino que en el libro describe que tienen una ceguera blanca y es por eso el título de este podcast de ceguera de luz blanca. Fascinante ver, escuchar cómo los hilos de la conversación empiezan a armarse y de esta forma, para continuar hablando, me gustaría saber, Noelia, ¿cómo te encuentras y qué nos podrías aportar con respecto a algún capítulo o parte del libro de ensayo sobre la ceguera que te haya llamado la atención, que te haya fascinado? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar aquí en este podcast con ustedes. Un poquito de frío, pero bueno, así es el clima en Quito, ¿no? Sobre todo en esta época. Bueno, lo que yo les quiero comentar bueno, en sí tengo dos capítulos que me llamaron full la atención, pues sí, full. El primero, el primer capítulo, porque como decía Melanie, todos tal vez por el título ensayo, pensamos que literalmente es un ensayo, ¿no? Pero no, no es un ensayo, es más bien una historia de cómo una persona se va quedando ciega de la nada y después, conforme pasa el tiempo, se van quedando todos hasta llegar literalmente a ser mundial la ceguera blanca. Y bueno, me pareció muy importante este capítulo porque a la final es lo que te introduce, ¿no? A la historia, te introduce a sus personajes, te introduce a que te quedes con la incógnita de qué está pasando, por qué está pasando esto, porque no lo entiendes literalmente. En la primera hoja, ¡pum!, el conflicto, o sea, no es como ni siquiera un típico cuento que te da un inicio, un conflicto y el desenlace, o sea, pasan diferentes cosas a la vez que cuando uno recién lo comienza, sí es un poco difícil de entender, la verdad. Y bueno, el segundo capítulo, perdón, sí, sí, estoy bien. El segundo capítulo que me llamó la atención fue respecto al de la semana 11 que tuvimos que leer, que trata acerca de cómo ya no están solamente los primeros ciegos, sino ya conforme pasa el tiempo siguen aumentando más ciegos y por ende vienen más personas al lugar en donde están en cuarentena, ¿no? Y lo más impactante de esto es que hasta ese momento solo habían como personas buenas, por así decirlo, personas que no pensaban en más que recuperar la vista, no pensaban en hacer el mal a otras personas ni nada por el estilo.
Pero, sin embargo, desde estos capítulos ya comienzan a haber incluso una banda, literalmente, de criminales, para mí son criminales, que buscan su propio beneficio porque comienzan a pedir diferentes cosas para garantizar la seguridad dentro de alguien que está encerrado. O sea, es algo ilógico, ¿no? Pero lo más fuerte de esta situación en las que existen estos bandidos es que comienzan a pedir a las mujeres como objetos sexuales para descargar su frustración sexual, literalmente. Y, y prácticamente en este capítulo específico narra acerca de las violaciones que tiene de todas las mujeres, sobre todo de la sala en donde estaba la esposa del médico, y es realmente muy crudo porque no hay tapujos ahí, o sea, te cuenta tal y como es, y uno tal vez como que leyendo eso, yo me sentía así súper enojada porque decía, ¿por qué hacen esto? A pesar que es un libro, pero incluso este tipo de situaciones te invita a la reflexión, te invita a pensar a ti como persona, o sea, ¿qué es lo que tú estás sintiendo mientras estás leyendo eso? O sea, es súper, súper genial este tipo de lecturas, no porque esté bien el acto, sino porque realmente a uno le invita a analizarse cómo está haciendo, si estás haciendo bien las cosas contigo y con la sociedad en general. Sí, en realidad como relatas, o sea, esa escena fue, al momento que yo también la leí, fue muy desalmada el hecho de que, o sea, se consideraba de que trataban de sobrellevar o sobrevivir en esa situación con personas buenas o intentando, ¿no? Pero después de un momento a otro que llegara a ese tipo de escenas, de personajes, sí fue algo muy, muy cruel, muy crudo incluso, y pues a mí también me impactó bastante y me causó también ese sentimiento como de rabia, de enojo al estar leyendo cada una de esas situaciones de las mujeres, ¿no? Es genial escuchar el punto de vista de los pensamientos de cada uno de nuestras amigas. Y hablando de puntos de vista, de perspectivas, sería genial si alguno de ustedes me ayudase comentando cuál fue el mensaje que nos dejó el libro Ensayo sobre la ceguera y cómo lo interpretaron. Bueno, escuchando cada una de sus intervenciones, de mi queridísima Noelia y Melanie, un poquito ahí, un tanto muy crudas, muy fuertes, escenas que realmente para ti no son esperadas. Bueno, dejando un poquito de lado cómo nos relata cada capítulo, hablemos un poquito de la estructura de este. Al menos para mí me resulta un tanto extraño porque estamos acostumbrados a que cada personaje tenga su respectivo nombre. En este no es el caso, se refiere ya sea según su profesión, según su género, según lo que tenga, más no como un nombre. Entonces ahí resulta un tanto complejo para la comprensión de alguien que está acostumbrado. También un tanto diferente es en la forma en la que se estructura el libro. Es seguido, no tiene puntos o comas en los lugares ideales, por eso a veces te hace confundir un tanto. Y también, como ya mencionaba Noelia, desde el principio es como, boom, te introduce y tú dices, ¿cómo? ¿Cuándo? De pronto, porque estamos acostumbrados a algo suave, despacio, con una introducción, pero este no es así. Eso. Ok, o sea, me queda impactada porque oírles a cada una de ustedes y que tenga su punto de vista es como que hay cositas que a mí también me los pasó, pero hay cositas que tampoco no. Creo que cada mente tiene su expectativa, ¿no? Al ver este ensayo, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, sí me costó entender porque fue muy confuso, ya que estamos muy acostumbrados, en mí, yo estoy muy acostumbrado a leer eh, libros muy cortos, muy pequeños, ya que, o sea, se me hace un poquito más fácil de entender, pero llegó el caso de esto, que al principio fue
por la dureza de lo que cuenta, y la otra parte porque hay cositas que me confundía, se centraba en un tema, después en otro tema, después volvía al primer tema y es como que sí me hacía se me chocaban y era como un poquito de no entenderlo. Entonces, para mí, poco a poco me fui adaptando a ese ensayo. Como les comenté, lastimosamente yo sí era una de las chicas que leía ensayos muy cortos, libros muy cortos. Entonces eso, pero al final les recomiendo mucho porque, o sea, en esta vida hay que aprender de todo, no solo que acostumbrarse en una sola cosa o centrarse en una sola cosa, porque a mí ya me gustó eso, pues en eso me voy a quedar. No, debemos aprender a leer cositas más. Entonces, le recomiendo mucho, es súper bueno, léanlo y eso. Bueno, una cosa que también yo quería contar es que su interpretación yo lo entiendo como un libro que no solo trata de explicar una historia con su final feliz o una situación media fácil de decir, sino más bien nos hace entender que realmente los seres humanos nos adaptamos a la situación dependiendo de nosotros mismos. Sí, porque así como hubieron personas buenas que estuvieron durante el encierro, también hubieron personas malas. Entonces yo creo que este libro más allá de contarnos una simple historia, trata de hacernos pensar y de tratar de hacer ver al ser humano como un ser que reacciona según también sus emociones, sus principios y sus virtudes. Bueno, y después de haber escuchado cada una de las intervenciones de mis compañeros y compañeros, recomendarles este libro. Es un libro genial, un tanto raro que para mí al principio también dije, no, hay que dejarlo ahí. Pero según ustedes, el interés que va creando, esa interrogativa que dices, ¿y luego qué pasará? ¿Cómo que una ceguera blanca? Porque no estamos acostumbrados, imaginamos o pensamos que una ceguera como tal es negra. Entonces, crea esas interrogantes para que ustedes sigan ahí a punta de cañón. Decirles también que para este libro deben tener super open mind porque les va a crear muchas dudas. Eso, el link del libro lo dejamos en la parte de abajo de nuestro video. Tal vez si ustedes están interesados pueden irlo a leer y muy recomendable. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado, les haya fascinado y por supuesto que hayan aprendido. Y recuerden que nosotros somos... Los Los mejores mejores en nivelación. nivelación. Bye, un gusto. Chao, chicos. Bye. Chao, gracias. Cuídense, un gusto. Gracias.